en una explicación muy sencilla de qué es lo que pasó. Pablo Caruso, o te lo explico con un dibujito, con estos diputados radicales que torcieron la historia. Hay 8 de Innovación Federal, pero me parece que los 5 o 6 del radicalismo torcieron la historia de este veto. ¿Cómo arranca todo esto? Bueno, arranca con la Unión Cívica Radical y 5 diputados, con Javier Milei por otro lado, más o menos las cosas iban bien. Allá hay otro diputado también del radicalismo, tiene algo en la mano, que ahora no entiendo muy bien de qué se trata, pero un rato lo vamos a entender. ¿Cómo continúa esto? Bueno, la Unión Cívica Radical empieza a sentir que está afectada por las políticas de Javier Milei su propia base electoral. Uno podría decir en términos generales clase media, sí, pero no solamente. Hay una base electoral muy afectada por las políticas de Javier Milei. Sobre todo educación y sobre educación pública, gran emblema de la historia de la Unión Cívica Radical, y sobre todo jubilaciones. Entonces, esos 5 diputados radicales protestan. Protestan y toman una decisión en el recinto, que es llevar adelante, incluso uno fue miembro informante del proyecto que hoy el gobierno logró bloquear. El presidente Javier Milei los observa por televisión y está muy enojado. Muy enojados también están los diputados del radicalismo, porque Milei no para de decirle que es un nido de rata, que son degenerados fiscales. Javier Milei toma una decisión, que es ser un poco más pragmático de lo que venía haciendo. Primero prueba con una reunión con los jefes, con referentes del bloque del PRO y también con La Libertad Avanza, muchos problemas allí con Macri, muchos problemas internos, y le va bastante, se siente cómodo, pero baja de un sitio muy elevado a encontrarse con referentes del nido de ratas, que es el Congreso Nacional, donde todo es prebenda, donde todo es negocio. Decide acercarse, claro, se acerca, pero rápidamente tiene un reflejo casi de asco, porque, insisto, se está juntando con la rata, con las ratas, se está juntando con la casta, con todo lo que no quiere, y cada vez se siente peor, pero sin embargo toma coraje y el presidente entiende que tiene que hacer este acercamiento. Estos 5 diputados radicales sostienen su posición, son muy críticos en ese sentido, pero el presidente dice, paren un cachito, que tengo algo para ofrecerles. Bueno, les cambia la cara a los 5 diputados del radicalismo. ¿Y qué ocurre a continuación? Ya cambian los humores y de alguna manera podemos estudiar a ver si generamos algún acercamiento. Finalmente hay un reconocimiento del acercamiento de Javier Milei y aceptan, sea lo que fuere que el presidente Javier Milei les ofreció, y se da la foto que ya observamos. ¿Se acuerdan? La foto de Javier Milei reunido con esos 5 diputados del radicalismo que ya hacía ver que algo estaba pasando y que se podía torcer la historia de los 2/3 en diputados para pasar por arriba del veto. Pero acá hay caras de duda, algo está faltando. Y miren quién aparece. Empieza a hacer cuentas. Dice 1, 2, 3, 4, 5 diputados radicales. Estaba faltando algo. Y acá aparece nuestro amigo Sexto, diputado radical, que ahora nos damos cuenta que tenía una garrocha. ¿Por qué? Porque tenía que hacer un salto grande, que es una represa en la que consigue un lugar en el directorio, renuncia a la banca, este Sexto diputado radical renuncia a su banca, y a cambio de eso asume en esa banca una diputada del PRO. Adivinen qué iba a votar la diputada del PRO. Y todo esto muy pocas horas antes de esta discusión en diputados. Entonces allí se suma el Sexto radical y de esta manera se entiende la historia de los, está bien, 87 héroes que defendieron el veto de Milei, pero en realidad de los 6 diputados radicales que generaron una fractura interna, que generaron discusión. Pero insisto, focalizamos en el radicalismo, pero es un problema serio de la política, que no se sabe quién representa a quién, cuáles son los valores que están detrás de cada espacio de la política, para por lo menos empezar a predecir qué es lo que puede pasar y que cuando alguien tenga que volver a votar y elegir representantes en el Congreso, sepa que hay valores, sepa que hay una idea del Estado, que hay una idea de los grupos vulnerables y que después no haya sorpresas. Este es el problema que viene atravesando y trayendo la política de mucho tiempo atrás y que eventualmente le permite, en medio de este caos y de crisis de representación, a alguien como Javier Milei, que detesta la política, ser presidente de la nación. Es una historia importante, no es la única, es la de estas horas. Pero hay que tener esto en cuenta
para ver cómo se sale de este embrollo, sobre todo dirigentes de todos los espacios políticos que los hay, que se valoran en su trayectoria, que valoran el argumento político, que valoran la idea, más allá de los escándalos, de las discusiones en redes sociales y de la emocionalidad violenta para generar acumulación política. Pablo, esto tiene nombres propios y podemos analizar un poco más. Vamos a ponerle los rostros a los 5 diputados, son Arjol, Campero, Servi, Picat y Tournier. Estos son los 5 diputados que estuvieron en la Casa Rosada. Está faltando Galimberti, que no estuvo, pero que había hecho un acuerdo hace 2 meses para ir a Salto Grande, que tenía que ver con una negociación que en ese momento tuvo que ver también con el gobernador Frigerio. Claro. Porque era una alianza que venía de Juntos por el Cambio. Quizá lo que ocurrió ahí es que fue el timing del gobierno de darle, cuando era necesario el voto corrido de Galimberti, el cargo en Salto Grande. Porque esas direcciones se ampliaron, había más asientos en esas direcciones. En algún momento iba a venir bien tener esa banca disponible. Y hace 2 meses que estaba y se aceleró ahora. Pero decíamos los 5 nombres. Acá hay que empezar a mirar, porque cuando vos hacés un poco la referencia de los actores, y todos tienen alguna terminal, hay un gobernador que especialmente tiene una representación en este esquema de los 5 que jugaron, y es Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, que también preside, a través de Vichy, el bloque de senadores, que mañana va a tener una jornada importante y que tuvo ruido en estos días, y que hoy Vichy también estuvo en Casa Rosada, reunido con el presidente de la Nación, y después vamos a, no solo con Lustó, sino charlando sobre la hipótesis de la sesión secreta y de los fondos, y también en esta lógica de los ordenamientos, porque hay que leer estos posicionamientos respecto a lo que ocurre con los gobernadores, y ya hay que mirarlos con el 2025, el rol que ha tenido, más allá de que después sus diputados sostuvieron la postura del 5 de junio. Pasaron 5 de junio la votación donde se aprueba el proyecto. Pasaron 98 días. Sí. Digo, para ponerle también Está temporalidad. 98 días entre el 5 de junio, donde votaron de una manera, y el cambio, por lo menos, de estos 4. Porque Bien. lo que ocurrió, Arjol, Campero, Servi y Picat. Arjol es misionero, vinculado a Valdés. Campero es tucumano, viene de la UCR, pero con una empatía muy fuerte con Milei. Servi es neuquino, en un momento venía de Evolución Federal, después se desmarcó y ahora está tuvo esta posición. Picat de Córdoba y Tournier. Tournier no votó. Estas son las votaciones originales. Del 5 de junio. Es decir, afirmativos del proyecto de mejora de las jubilaciones y evitar el congelamiento. Con el resto del bloque del UCR. Tournier no votó porque en aquel momento no era diputado. Sí. Porque vino en reemplazo de Vallejos, que es diputado por Corrientes, que se fue a ser ministro de Seguridad de Corrientes por el caso Logan, convocado por Valdés, pero había votado a favor Vallejos, el lugar que ocupa Tournier, que ahora va a manifestarse de y negativo. siempre en la órbita de esos 3 referentes, 2 Sobre gobernadores. todo Valdés y Vichy. En este caso Cornejo tiene una posición un poco más distante porque tiene posiciones de cercanía, pero en este caso se ha movido con alguna Gobernador de distancia. Mendoza. Sí. Vamos a pasar a la otra cuestión que tiene que ver con los votos, que votaron cómo habían votado a favor, que no votaron. De Loredo también haciendo una especie... Jefe de bloque de la Unión Cívica Radical. Jefe de bloque de diputados haciendo una especie de equilibrio. En algún momento se evaluó la idea... ¿Qué pasó? Sí, Se porque en puso algún momento gris. se evaluó la idea de hacer una especie de apoyo a un veto selectivo, digamos. Poder insistir con algunos capítulos particulares para que por lo menos pueda quedar el artículo que le daba un aumento. Finalmente no hubo acuerdo, en buena medida no hubo acuerdo por Unión por la Patria porque hace un quería ratito clarificar. Martín Tetaz en el programa de Maxi Montenegro, y Martín Tetaz, antes de pasar a la votación, dice: paren, llamo a la reflexión, tengamos un momento, ¿por qué no pensamos si puede haber una distinción entre distintos artículos? Le explicaron que no se podía, era Pato Gallareta, por sí o por no, pero ahí está el intento que vos mencionabas. Había un intento que también lo estaban proponiendo otros en el bloque y finalmente quedó. De Loredo quedó acompañando, votando en la posición original y desmarcado y con una presión muy fuerte de los 25 diputados que sostuvieron la posición original pidiendo que haya alguna especie de sanción con estos 5 que tomaron esta actitud. Déjame agregar un punto y me parece que es importante. Y vamos a la charla con Martín Lustó. 87 diputados se juntaron hoy
le sobraba. Faltaban 13 para, ¿no? Para los 2 tercios. No, le sobraban porque 153 y junto a la oposición tenía que ir a 66. No, 171. No, después por las ausencias. Pero ¿por qué te digo que es importante el 87? Porque hubo 15 votos que se sumaron. Y hubo votos, por ejemplo, de Jaldo, 3 votos de Jaldo, que habían sido abstenciones, que habían sido ausentes y ahora tuvieron 2 votos del gobernador de San Juan, Orrego, que también habían tenido una abstención y ahora fueron a positivos. Y 7 votos de Innovación Federal, que es el bloque que reúne a los gobernadores de Salta, Misiones, Río Negros, que habían tenido una ausencia anteriormente y ahora estuvieron presentes y habían votado positivo y ahora se fueron a la abstención. ¿Por qué digo que es importante? Que es casi como votar con el gobierno. Es una funcionalidad en este número. De todas maneras, había llegado al número mágico del 87, pero hay que leerlo porque también esa abstención, si la mirás desde el otro punto de vista, no era necesaria. Podrían haber sostenido su voto positivo porque ya con 87 el gobierno tenía garantizado frenar el voto. Hay que leer qué hay detrás. Hay una gestualidad de decir, no quiero, si mi voto... Si no va a ser el que define... Si mi voto no sirve, prefiero no confrontar con el gobierno porque todos están mirando y ordenándose a partir de lo que viene con el año que viene en las elecciones. Nos vamos a la mesa.